Nintendo solía ser el líder de los videojuegos. Su dedicación a la calidad y a la alegría produjo montañas de clásicos a lo largo de la historia. Generaciones enteras recuerdan con cariño sus juegos y, por ello, Nintendo se convirtió en una de las empresas más admiradas del mundo. Sin embargo, recientemente todos los triunfos de Nintendo generados con décadas de trabajo se han ido por el desagüe y en pocos años, la compañía ha destruido su relación con los fans que adoraron sus juegos durante décadas, lanzando a Nintendo a una espiral descendente. Hoy vamos a cuestionar a fondo cuáles fueron las acciones clave que causaron este cambio en su reputación. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este imperio de los videojuegos. La historia de Nintendo comienza hace más de un siglo, a finales del siglo XIX, encabezada por la familia Yamauchi. En primera instancia se estableció en Japón como un fabricante de Hanafuda, unos naipes típicos japoneses hechos a mano, los cuales resultaron en un éxito masivo, y la empresa pronto se expandió para satisfacer la demanda. Tanto así que durante los siguientes 60 años, Nintendo se convirtió en uno de los mayores fabricantes de naipes de Japón. Un revés llegaría para la compañía cuando en 1949, el presidente de la empresa murió inesperadamente, dejando que su nieto tomara las riendas. Así, Hiroshi Yamauchi, quien se encontraba a mitad de sus estudios universitarios, se puso repentinamente al frente de la empresa familiar. Increíblemente, no dejó que su experiencia venciera, sino que hizo suya la empresa empleando nuevas innovaciones, como el primer plástico de naipes jamás fabricado en Japón. Al cabo de unos años, Hiroshi haría un viaje que cambiaría la historia para siempre. Todo empezó cuando emprendió un viaje empresarial a los Estados Unidos con el fin de cerrar un acuerdo con la mayor empresa de naipes del mundo, la empresa estadounidense de naipes hoy conocida popularmente como Bisecol. Su decepción fue inmensa cuando arribó al país y se encontró con una compañía bastante marginada, lejos de la imagen de imperio que podía llegar a tener de la misma, por lo que se dio cuenta que no existía espacio para crecer tanto como le gustaría en ese negocio. Esto aterrorizó a Hiroshi, que sabía que si no hacía algo pronto, toda su empresa familiar, su familia, se vería obligada a abandonar el negocio. Hiroshi sabía que tenía que hacer algunos cambios drásticos para salvar el nombre de su familia, así que decidió orientar la empresa hacia nuevos horizontes. Esta jugada funcionaría extremadamente bien con su primer gran éxito, llegando en el año 1959, cuando licenció los personajes de Disney para poder incluirlos en los diseños de cartas Nintendo, vendiendo más de 600,000 paquetes de cartas. En tan solo un año y mientras todo parecía estar en calma a corto plazo con la compañía, desde Nintendo se dieron cuenta de la burbuja en la que se encontraban, y en los años siguientes esta burbuja explotaría horriblemente. Fue entonces cuando los temores de Hiroshi sobre el negocio se demostraron ciertos. En los años 60 estaba claro para todo el mundo que el negocio de las tarjetas estaba completamente saturado, y cuando los inversores se retiraron y el mercado disminuyó, esto condujo a un descenso masivo del valor de Nintendo que provocó que la empresa estuviera al borde del colapso. Imposibilitado de hacer frente a este mal tiempo, Hiroshi intentó todo lo que estaba a su alcance para salvar a su empresa, llegando a comercializar comida instantánea y aspiradoras. Aunque todas estas ideas simplemente no se pusieron de moda. Parecía que el tiempo se estaba acabando para Nintendo, pero de repente, en una de las tantas inversiones que intentaban para mantener a flote la compañía, dieron con un lucrativo negocio, el negocio de los juguetes. El mercado del juguete en el que se metió Nintendo lo vio triunfar y convertirse rápidamente en uno de los principales fabricantes de Japón. Esta industria no había sido realmente explotada en todo el continente, por lo que Hiroshi se dedicó a ello, encontrando un éxito particular con los juguetes electrónicos. Algunas de sus creaciones más importantes fueron una pistola de luz, un tambor programable o juguetes tan innovadores para la época como un dispositivo de agarre ultrasensible. Esto no era suficiente para Hiroshi, que tenía que innovar su empresa para continuar con su éxito, y es ahí cuando se dio cuenta de que a principios de los 70s, los videojuegos estaban pasando lentamente de ser un hobby de nicho a convertirse en una sensación mundial. Había visto que la gente era adicta a videojuegos, como el tradicional Pong, con un montón de máquinas diseñadas para jugar solo este único juego, y pudo ver que el mundo estaba hambriento de más, ya que el mercado de los videojuegos estaba completamente inexplorado, completamente lo opuesto a su negocio de cartas anterior. Para aprovechar esta industria masiva,
Hiroshi sabía que Nintendo tendría que crear nuevas innovaciones para estar en la cima, pero en ese momento no tenían experiencia en el campo. Sin nadie que entendiera la industria, se dificultaba poder crear productos que encajen en ella. Esto hasta que Hiroshi encontró al hombre perfecto para el trabajo, Gunpei Yokoi, quien había diseñado anteriormente la mano ultrasensible para la misma compañía. Todo estaba sucediendo en el momento perfecto porque la Odyssey de Magnavox acababa de empezar a ganar popularidad, incluyendo juegos distintos al Pong. Fue entonces cuando Hiroshi se dio cuenta de que Nintendo necesitaba jugar al juego y así, utilizando su anterior diseño de pistola de luz, harían una versión para la nueva consola de juegos. Probablemente una de las mejores decisiones que Nintendo haya podido tomar jamás. Hiroshi entendió el potencial de los videojuegos y se aseguró de que Nintendo estuviera al frente de la carrera como había planeado originalmente, y así un año más tarde, Nintendo lanzaría su primer videojuego llamado EVR Rise. Luego de ver su popularidad, la compañía lanzaría más consolas con un éxito generalizado. En este punto es que crearon uno de los videojuegos más representativos a la empresa, que les trajo fama y reconocimiento en su momento, pero que incluso al día de hoy es uno de sus títulos más jugados a nivel arcade, Donkey Kong. Las ventas de videojuegos alcanzaron los $1.100 millones, impulsadas por la popularidad de Nintendo. Entre los niños de 8 a 14 años, Nintendo se había convertido en uno de los mayores nombres de los videojuegos en Japón, pero no iban a detenerse en las fronteras de Japón, sino que querían expandirse a nivel mundial. En Estados Unidos, los videojuegos estaban sobresaturados y su producción era barata, por lo que muchas empresas empezaron a lanzar una gran cantidad para intentar entrar al mercado, aunque su calidad era bastante discutible. Pronto casi todo el mundo estaba harto de las masas de juegos malos y baratos. Era como si el negocio de naipes de Hiroshi se repitiera nuevamente. Sus negocios se hicieron realidad después de que E.T. fuera un éxito en taquilla, pero la adaptación del juego fracasó por completo. El público de los videojuegos estaba harto de las constantes decepciones y de los constantes robos de dinero, y el videojuego E.T. fue la gota que colmó el vaso, provocando que la demanda de juegos se agotara de la noche a la mañana, con una recesión masiva en los mercados de los videojuegos que hizo desaparecer el 97% del mercado en tan solo unos meses. Hiroshi sabía que las cosas iban mal, pero como Nintendo se había consolidado en la cima del mercado de los videojuegos, sabía que tenía algún tipo de influencia, y fue entonces cuando Nintendo encontró la oportunidad perfecta para escapar de esta recesión. En lugar de comercializar sus productos como videojuegos, Nintendo comercializaría su nueva consola como un sistema de entretenimiento, evitando la mala publicidad que estaban teniendo los videojuegos en la época del abrupto fracaso de E.T. Esta consola sería la popular NES, uno de los mayores éxitos de la historia de la compañía. Con ella llegaron algunos de los juegos más aclamados de la historia: Super Mario, Zelda, Metroid. Simplemente seguía llegando a éxito, y en total Nintendo vendería más de 60 millones de estas consolas en todo el mundo. Sin embargo, el éxito no se detendría allí. Le siguió Game Boy y Super NES, los cuales se mantuvieron con niveles de popularidad similares a la de la NES. Es por eso que a finales de los 80 y a principios de los 90, Nintendo no haría más que consolidar su reputación, ganándose el éxito masivo y el apoyo incondicional de millones de fans a nivel mundial. Nintendo siempre estuvo en la cima, y a lo largo de los años consolas de juegos y competidores iban y venían, pero Nintendo y la reputación de grandeza se mantuvieron al tope. Nintendo era incomparable. Año tras año vieron su creciente éxito y la reputación, especialmente en la década 2000, cuando Nintendo golpeó fuerte sobre la mesa comercialmente hablando, con el lanzamiento del Wii y la Nintendo DS, con ventas superiores a 100 millones de unidades. La razón de este éxito se basaba en la atención que le prestaban al cliente, entendiendo sus necesidades. Los controles de movimiento de la Wii eran un atractivo especial y los juegos eran muy divertidos. Otro movimiento genial de Nintendo fue incluir Wii Sport en la consola, un juego increíblemente intuitivo y que recibió críticas muy positivas. La DS también fue un éxito masivo que prácticamente acaparó el mercado de las portátiles, con su diseño de doble pantalla y su amplia biblioteca de juegos, lo que le dio un inmenso poder de permanencia y, sobre todo, Nintendo fue leal a sus fans y a su público. Es acá donde entramos en un periodo complicado para la empresa,
Cuando en la época del 2010, el tiempo para la próxima generación de consolas comenzó, y debido al enorme éxito de la Wii y la DS Nintendo, obviamente tuvo un tiempo muy difícil. Lanzaron en 2012 la Wii U, que contaba con una pantalla táctil y un mando independiente, pero que logró solo el 10% de las ventas de su predecesora. Unos años más tarde operaban con unas pérdidas de casi 15 millones cada trimestre. Para luchar contra esto, algo que mostraba Nintendo era su increíble resiliencia lanzando Nintendo Switch, que vendió más que la Wii U y que hasta el día de hoy es uno de los productos pilares de la compañía. Lógicamente, una compañía no puede salvarse solo con una consola como la Switch. De hecho, a lo largo de los años, los errores de Nintendo fueron costosos, pero pudieron mantenerse a flote por la gran base de fans que habían construido con el paso del tiempo. Sin embargo, algo ha cambiado y en los últimos años el crecimiento de Nintendo y su reputación se ha ido hundiendo, y parece que la empresa empieza a bajar en cantidad de fans y clientes. Durante años, Nintendo ha tenido fama de entablar demandas, como cuando intentó perseguir a Blockbuster por el alquiler de videojuegos y también trató de bloquear los juegos de los fans. Esto lo hacían con el fin de marcar una línea para evitar más adelante las estafas. Suceso imposible si no se comenzaba a limitar su venta ilegal de forma temprana. Por lo que la mayoría de la gente aceptó que Nintendo era exclusivamente protectora y realmente no afectó demasiado a su reputación. Todo esto cambiaría en 2019, cuando la rama americana de Nintendo tomó un nuevo CEO, Doug Bowser. Además de tener un nombre muy apropiado para la compañía, Bowser parecía una buena opción debido a su experiencia en la empresa, pero solo un año después de su nombramiento, las cosas empezarían a entrar en una espiral sin control, con Nintendo redoblando su política de litigios, pero en este caso iban destinadas contra sus fans, apuntando particularmente contra la mayoría de jugadores de Super Smash Bros. En los últimos años, muchos gigantes de los videojuegos han estado sometidos a un intenso escrutinio por sus prácticas de explotación durante mucho tiempo. Nintendo ciertamente no fue capaz de mantener su nombre limpio en ese tema, ya que a principios de 2022 salió a la luz que Nintendo había presuntamente despedido a los empleados que estaban trabajando en la sindicalización. La denuncia alega que Nintendo había vigilado ilegalmente, intimidado y despedido a los empleados que estaban involucrados con un sindicato potencial, pero hasta que no se conozcan los verdaderos detalles, estas acusaciones no pueden ser utilizadas como hechos probados. Sin embargo, sí podrían serlo las pruebas recientes en contra de otras compañías de juegos como Blizzard, lo que podría ser el comienzo de una nueva controversia larga y perjudicial para Nintendo, similar a las controversias que rodean el nombre de Amazon y sus trabajadores. Con Nintendo la hipocresía simplemente apesta, especialmente teniendo en cuenta los comentarios anteriores de Doug Bowser. Una vez dijo que la cultura de trabajo de Blizzard era angustiante y preocupante, a la vez que argumentó que iba en contra de sus valores, así como de las creencias de Nintendo, valores y políticas. Sin embargo, Nintendo parece ser una de las peores compañías de juegos en cuanto al trato que se le da a sus trabajadores. Aunque, para ser justos, en torno al mismo periodo a principios de 2022, parecía que Nintendo estaba poniendo las piezas de nuevo en su lugar, ya que finalmente Nintendo estaba trabajando para reconstruir su relación con los fans. Se involucraron de forma más directa, patrocinando torneos oficiales. A finales del año 2021 hicieron una asociación con Panda Global, la cual ha estado organizando torneos no oficiales de Smash Bros. Durante años. A su vez, Nintendo hizo promesas de que no interferiría con otros torneos organizados por la comunidad, y en ausencia de Nintendo, estos torneos florecieron. Es el caso de Smash World Tours 2022, el cual estaba programado para ser el mayor torneo de la comunidad, hasta la fecha con premios de más de $250,000. En comunicación con Nintendo, los organizadores parecían no tener nada que temer y la comunidad volvería a aceptarlos. Esto hasta que el director general de Panda Global, el Dr. Alan Bonney, tuvo otras ideas y la comunidad se enteró de ellas justo el día antes de Acción de Gracias. Smash World Tours anunció que Nintendo les había informado de que el torneo se cancelaba, con muy poca antelación, generando pérdidas millonarias por vuelos cancelados y citas que tuvieron que posponerse. Este cierre repentino tenía el fin de lograr que el único torneo oficial sea organizado por Panda, por lo que las decisiones corporativas erróneas seguían empeorando y dañando la imagen de Nintendo increíblemente. Así,
la comunidad decidió boicotear la copa organizada por Panda, con cientos de jugadores, streamers y personal bajándose del torneo e impidiendo su realización. Esa fue la historia de Nintendo y cómo una compañía que tenía todo para ser la líder a nivel mundial traicionó una y otra vez a sus fans, que probaron ser lo más importante para que este tipo de empresas puedan ver sus mejores momentos. Lo más trágico es pensar en que la empresa pudo levantarse muchas veces de momentos económicos complicados. Con buena visión de mercado no va a poder hacerlo nuevamente, porque no cuentan con algo tan fundamental como la base de aficionados a sus videojuegos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas sobre Nintendo? ¿Actualmente juegas algunos de sus títulos?